Imagina la escena. Un invitado de otro país, al llegar a una casa ajena, de repente se convierte en el centro de atención, no solo de los anfitriones, sino también de sus parejas. Las personas que deberían ser fieles entre sí se ven envueltas en un juego inusual donde parece que todo está permitido. ¿Qué explica este fenómeno y qué lleva a la gente a cambiar sus principios en tales situaciones? Quédate hasta el final, porque en este video voy a revelar todos los secretos y explicar por qué estos casos se están volviendo cada vez más comunes. A primera vista, estas historias parecen mitos o invenciones para llamar la atención. Pero la realidad resulta ser mucho más intrigante. En una sociedad donde los límites entre las normas morales se están desdibujando, surgen situaciones que no encajan en los marcos habituales. Esto es especialmente cierto cuando se trata de interactuar con extranjeros. Es interesante preguntarse por qué ellos, en particular, se convierten en invitados tan deseados. Las razones no son tan simples como parecen. Aquí influyen la cultura, la psicología e incluso los estereotipos que las personas absorben desde la infancia. Una de las razones clave es el impacto de lo exótico. Imagina que una persona de otro país es percibida como algo inusual, nuevo, emocionante. Las personas se sienten atraídas subconscientemente hacia lo que está fuera de los límites de su vida cotidiana. Para algunos, es una forma de introducir algo nuevo en su rutina, experimentar emociones intensas que tanto faltan en la vida diaria. Aquí juega un papel importante el efecto de misterio. Un invitado de lejos no conoce todos los detalles de sus vidas, no juzga y parece ser el compañero ideal, ya sea como interlocutor, pareja o incluso figura romántica. Pero, ¿por qué a veces las esposas casadas toman estas decisiones? La respuesta radica en las profundidades de la psicología humana. En relaciones largas, a menudo surge el llamado efecto de habituación. Las personas dejan de ver algo nuevo en el otro. Todo se convierte en rutina. Y cuando aparece alguien que aporta novedad a sus vidas, despierta emociones olvidadas. Pasión, interés, el deseo de sentirse importantes nuevamente. Todo esto puede llevar a acciones inesperadas. Otro detalle interesante está relacionado con las expectativas sociales. En algunas culturas, la hospitalidad se eleva a un nivel absoluto. Esto puede llegar a extremos que sorprenden a personas de otros países. Por ejemplo, en la antigüedad existían tradiciones donde al invitado se le ofrecía no solo comida y refugio, sino algo más. Esto se consideraba la máxima expresión de respeto y confianza. Por supuesto, hoy en día estas tradiciones prácticamente han desaparecido, pero sus ecos aún se pueden encontrar. Tampoco hay que olvidar el papel de Internet. Las redes sociales, las películas e incluso la publicidad crean imágenes que fijan en la mente de las personas estereotipos sobre otras culturas. Los extranjeros a menudo son percibidos como algo más interesante, exitoso o incluso enigmático. Esto crea ciertas expectativas y estimula el deseo de acercarse más. A veces este deseo cruza límites que en circunstancias normales nadie habría cruzado. Situaciones donde las esposas literalmente hacen fila frente al invitado suenan como algo imposible. Pero si se profundiza, se entienden las razones detrás de estas acciones. Es importante comprender que no se trata solo de aspectos físicos. En primer lugar, es el deseo de ser vistas, escuchadas, sentirse deseadas. Para algunas, es una forma de compensar lo que les falta en sus relaciones. Y a veces, simplemente es un juego que se sale de control. Cabe mencionar también el papel de los hombres en estas situaciones. ¿Por qué a veces aceptan lo que sucede tranquilamente? ¿O incluso inician tales encuentros? Las razones pueden ser diversas. Desde la confianza en sí mismos hasta el intento de diversificar sus vidas. Algunos incluso ven esto como una forma de fortalecer la relación, aunque suene paradójico. Es importante entender que cada caso es único y no se puede encontrar una explicación universal. El secreto del éxito de estas historias radica en que siempre generan emociones fuertes. Intriga, sorpresa, asombro, todo esto atrae la atención y queda grabado en la memoria. Pero detrás de cada historia de este tipo hay personas reales, con sus sentimientos, experiencias y consecuencias.
Por eso, cuando discutimos estos temas, es importante recordar que detrás de ellos hay algo más que una simple sensación. Y aún queda una pregunta que siempre interesa a todos: ¿qué sucede después de estos eventos? ¿Cómo cambian las relaciones entre las parejas? ¿Cómo afecta esto su vida futura? Es importante entender que este tipo de situaciones rara vez pasan sin consecuencias. Incluso si parece que todo está olvidado, en realidad es solo una apariencia. En lo más profundo del alma de cada persona quedan huellas de lo vivido. Para algunos, esto puede convertirse en un estímulo para reevaluar sus puntos de vista sobre la relación, comenzar a valorar más a su pareja. Para otros, por el contrario, se convierte en una razón para explorar nuevas experiencias. Y aquí juega un papel clave la capacidad de los cónyuges para hablar abierta y sinceramente sobre lo que ocurrió. ¿Están dispuestos a admitir que, a veces, buscan algo fuera del matrimonio para llenar un vacío interno? Es particularmente interesante el fenómeno en el que estas situaciones se perciben como una especie de aventura, algo que se puede contar años después con una sonrisa o incluso con orgullo. Pero es importante recordar que para muchas personas no es un juego inofensivo. Detrás de cada acción hay emociones que pueden ser destructivas si no se manejan adecuadamente. Aquí surge otro punto importante: el impacto de estas historias en quienes las escuchan. ¿Con qué frecuencia percibimos los relatos de otros como algo emocionante, pero olvidamos que detrás de ellos hay vidas reales? Para quienes son parte de estos eventos, no es simplemente una historia. Es una experiencia personal que los cambia para siempre. Muchas personas se preguntan: ¿es posible que este tipo de situaciones se estén volviendo más comunes en el mundo actual? La respuesta a esta pregunta radica en la propia naturaleza de las relaciones humanas. Por un lado, el desarrollo de la tecnología hace que el mundo sea más abierto. Podemos comunicarnos con personas de otros países, conocer su cultura, sentirnos más cercanos a ellos. Pero, por otro lado, este mismo desarrollo difumina las fronteras. Lo que antes se consideraba inaceptable, hoy se percibe con más tranquilidad. Algunos investigadores consideran que estas historias son un reflejo de grandes cambios en la sociedad. Cada vez más personas buscan nuevas formas de expresarse, intentan entenderse a sí mismas y sus deseos. Y en esta búsqueda, se aventuran en experimentos que hace solo unas décadas parecían impensables. Sin embargo, en estos experimentos siempre existe el riesgo de perder lo que realmente importa. En la búsqueda de lo nuevo, a menudo olvidamos lo que realmente nos hace felices. A veces no son las nuevas emociones, ni las aventuras, sino una simple y sincera conexión con una persona cercana. Pero entender esto puede ser difícil, especialmente cuando todo a nuestro alrededor nos impulsa a buscar algo nuevo y desconocido. Y esto no es el final de la historia. Nos esperan más hechos intrigantes, giros inesperados y profundas reflexiones. Analizaremos cómo estas situaciones afectan a la sociedad en general, qué podemos aprender de estas experiencias y qué lecciones podemos sacar para nosotros mismos. Quédate con nosotros, todavía hay mucho más por descubrir. Si lo pensamos más profundamente, podemos entender que estas historias no son solo episodios, sino algo mucho más grande. Son como un indicador que revela los procesos ocultos en la sociedad. ¿Por qué las personas que viven en condiciones aparentemente estables y predecibles buscan con tanto fervor una explosión emocional? ¿Será que el mundo moderno se ha vuelto demasiado cómodo, matando así el impulso natural del ser humano por luchar, por conquistar algo importante? Cuando una persona se enfrenta a algo nuevo, ya sea un viaje, un nuevo conocido o incluso una situación impactante, sus barreras internas comienzan a derrumbarse. Esto le da libertad de los marcos habituales, pero al mismo tiempo genera caos. Es por eso que esos momentos se vuelven decisivos para las relaciones. Las parejas empiezan a verse de manera diferente, a veces incluso comprenden mejor lo que realmente quieren de la vida. Pero ¿cómo afecta esto a quienes fueron testigos o participantes de tales eventos? A menudo surge un sentimiento de dualidad: por un lado, la euforia de la novedad, por otro, la conciencia de las posibles consecuencias. Muchos se preguntan: ¿valió la pena? Esta pregunta queda sin respuesta para muchos, ya que las verdaderas consecuencias se manifiestan meses o incluso años después.
pero volvamos al fenómeno en sí. ¿Por qué los extranjeros generan tanto interés? No se trata solo de su exotismo. Aquí entra en juego otro aspecto, la idealización. A menudo vemos la cultura de otros a través de la lente de las películas, los libros, las redes sociales. Nos parece que en otro lugar, más allá de las fronteras, las personas viven de una manera diferente, mejor, más feliz. Esta ilusión crea una atracción particular que nos lleva a buscar contacto con quienes representan esa vida ideal. Pero ¿cuánto coinciden estas expectativas con la realidad? Porque, si lo analizamos, todos enfrentamos dificultades, emociones y temores similares, sin importar de dónde vengamos. Y aquí está la paradoja, buscamos la felicidad afuera, aunque todo lo que necesitamos puede estar muy cerca. Para muchos, estas situaciones no solo se convierten en una prueba, sino también en una lección. Permiten vernos a nosotros mismos y nuestros valores desde otra perspectiva. Algunos comprenden que realmente están listos para cambiar su vida, para avanzar hacia lo nuevo. Otros, por el contrario, se dan cuenta de que ya tienen todo lo necesario para ser felices y que esos experimentos no son más que una ilusión. Pero, por supuesto, no siempre todo termina en comprensión. En algunos casos, tales episodios conducen a la ruptura total de relaciones. Pero incluso esto no siempre es malo. Porque a veces, esos momentos muestran que las personas no estaban tan cerca como pensaban. Esto puede ser el comienzo de algo nuevo, posiblemente más sincero y auténtico. Y aún queda una pregunta que no se puede ignorar: ¿cómo influyen estas historias en la opinión pública? ¿Cómo las percibimos al escucharlas? ¿Por qué algunos las critican, otros las admiran y otros simplemente sienten curiosidad? Las respuestas a estas preguntas nos ayudarán a entender no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. Mantente con nosotros, porque vienen más reflexiones, historias y descubrimientos inesperados. Cuando empezamos a analizar casos concretos, nos damos cuenta de que cada uno de ellos es único. No hay dos historias iguales, porque cada persona aporta a la situación su propio bagaje de emociones, experiencias y expectativas. Pero lo interesante es lo que une a la mayoría de estas historias, esa sensación de que las personas buscan algo más que simples emociones nuevas. Quieren acercarse a algo que parece inalcanzable o incluso prohibido. Recordemos ejemplos de esposas que, tras años de matrimonios largos y estables, deciden tomar este tipo de decisiones. ¿Qué las motiva? No siempre es el deseo banal de cercanía física. La mayoría de las veces, detrás de esto está el anhelo de reconocimiento, el deseo de sentirse todavía atractivas, interesantes, deseadas. El invitado que aparece en sus vidas se convierte en un símbolo de un nuevo comienzo, una oportunidad para sentirse de otra manera. Pero eso es solo en la superficie. Las verdaderas razones radican en la relación que tienen consigo mismas y con sus parejas. ¿Por qué estos invitados, especialmente extranjeros, se convierten en catalizadores de cambio? La respuesta es sencilla: no encajan en el sistema habitual de coordenadas. No conocen todos los detalles de la vida de sus anfitriones, no están cargados con su pasado, ni los juzgan a través del prisma de las obligaciones diarias. Esto crea la ilusión de libertad, un momento en el que se pueden olvidar las reglas habituales y simplemente ser uno mismo. Esto atrae especialmente a quienes están cansados de lo predecible. Sin embargo, estos momentos rara vez pasan sin dejar huella. Cuando los invitados se van y las emociones se calman, quedan preguntas. ¿Y ahora qué? ¿Cómo seguir adelante? Estas preguntas no solo se las hacen quienes participaron en los eventos, sino también sus parejas. Porque estas situaciones rara vez permanecen en secreto. Incluso si todo parece tranquilo, la intuición a menudo sugiere que algo ha cambiado. Y es en ese momento cuando se decide si esta experiencia será destructiva o el inicio de algo nuevo. Es importante señalar que estas historias siempre están ligadas a decisiones. Decisiones entre permanecer fiel a las costumbres o intentar algo nuevo. Decisiones entre el miedo al juicio y el deseo de probar el sabor de la libertad. Estas decisiones nunca son fáciles y siempre dejan una marca. Las personas que toman este tipo de decisiones nunca permanecen igual.
A veces se sienten más seguras de sí mismas y otras veces comienzan a dudar de quiénes son. ¿Pero qué nos dice esto sobre nosotros como sociedad? ¿Por qué nos atraen tanto estas historias? Quizás porque en ellas vemos un reflejo de nuestros deseos y miedos ocultos. Nos muestran que incluso en las situaciones más estables y predecibles puede haber espacio para lo inesperado, para cambios que lo transforman todo. Nos hacen reflexionar sobre nuestros propios límites y hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar para entender lo que realmente queremos. Y aquí no nos detenemos. Porque aún quedan más detalles fascinantes, análisis y conclusiones inesperadas. Exploraremos cómo estos eventos pueden convertirse en una herramienta de autodescubrimiento y que nos dicen sobre cómo evolucionarán las relaciones en el futuro. Mantente conectado, porque lo más interesante apenas comienza.